Ferreiro por su valioso aporte y valiosas palabras. Señora Irina Grafols, por tu apoyo y acompañamiento para que este libro es lo que es. Señora Vidalia Sánchez, gracias por su predisposición y aporte a la cultura. Agradecida de corazón, ustedes me honran con su presencia. El apoyo de mi querida familia y de los amigos será eternamente valorado. Hoy, exactamente 12 años, que fue el momento más aterrador de mi vida, y así como también lo fue para tantas otras personas. En agosto de cada año, la tragedia de Licuá Bolaños está en la conciencia colectiva de aquellas personas que estaban indirectamente involucrados. Y está en la conciencia individual, pero no solo en agosto, también en tantas otras fechas y momentos de nuestra vida para aquellas personas sobrevivientes y para aquellas que perdimos a seres queridos. Es un hecho irreversible. No podemos cambiar la situación de lo sucedido, porque como sabemos, la esencia de la vida es ir hacia adelante. En realidad, la vida es una calle de sentido único. No hay marcha atrás. Como alguien dijo alguna vez, y con mucha razón, si no está en tus manos el cambiar una situación, siempre tienes la libertad de escoger la actitud de afrontarla. Tuve que comprender el dolor y superarlo confrontándolo. Tenía dos alternativas a elegir: apuntar a ser mejor persona, alabar a Dios y levantarme, o amargarme de por vida, maldiciendo y guardando rencor. Nadie quiere solo sobrevivir, sino vivir con sentido, valorando y dignificando la vida. En el dolor, las personas que aman aprenden a luchar. La vida, a pesar de las adversidades, debe cobrar significado. Y la dignidad nadie, pero nadie, te debe arrebatar. No defender la identidad de mi hijita sería perder la dignidad. La dignidad no es solo un derecho, es la base de todos los derechos. El camino de la superación no es para todas las personas, sino solo para aquellas que han decidido hacer el esfuerzo, porque están convencidas que es el mejor camino. Estoy contenta y siento una grata satisfacción por haber luchado y podido revertir en parte la falsa información por la veraz, que al comienzo parecía imposible, pero por mi amor de madre, perseverancia e insistencia se dio. Al leer el libro, y si les brota una lágrima o varias lágrimas, recuerden que están trascendiendo. Trascender en la vida es algo necesario. No solo pensar en las cosas superficiales. También debemos tener tiempo y valor para enfrentarnos a los misterios de la vida, de la muerte, del conocimiento, de lo importante. Tener tiempo para ser un poco más espiritual y no ver el mundo como algo predecible, sino como un misterio increíble que nunca va a dejar de sorprendernos. Con este libro no pretendo apagar luces, al contrario, encenderlas, porque sueño todavía con una sociedad más justa
y más humana. Tenemos que aceptar que cada uno es un ser único en la individualidad de la experiencia. Cada uno, según su apreciación y valoración, habla, escribe y vive. Agradecida a Dios que me da la fortaleza de seguir adelante. Los libros han ganado más batallas que las armas. Con este libro quiero ganar una sola, la identidad de mi hijita Mete. Muchas gracias.